En la iglesia decimos que el tamaño de las bendiciones es proporcional al tamaño de los sueños. Si sueñas chiquito, Dios te va a dar bendiciones chiquitas, no necesitas más. Si sueñas grande, Dios te va a dar bendiciones más grandes. Mi nombre es Andrés Miranda, soy originario de Montevideo, Uruguay. Yo no quería ser pastor, mi padre fue pionero de la iglesia en Uruguay. Siempre yo decía, no voy a ser pastor, voy a servir a Dios en muchas áreas, pero no pastor. Y lo mío era el periodismo, me gustaba mucho el periodismo, pero a los 27 años Dios me llamó. Tuve que dejar la profesión, dejar el periodismo y empecé a pastorear por primera vez mi primera iglesia en Montevideo, Uruguay. Llegamos en el año 2001 a Estados Unidos, también para servir a Dios, para trabajar en su obra. Y aquí Dios comenzó a abrirnos las puertas y comenzamos a sentir la carga por la comunidad hispana y comenzamos a servir a Dios primeramente en Tennessee, en la ciudad de Cleveland, Tennessee, donde estuvimos 15 años. Y luego el Señor nos llamó a Houston. Siempre he sido una persona que ha soñado mucho más grande de lo que aparentemente uno puede alcanzar. Y un día, estando todavía en Montevideo, pastoreando una iglesia en Montevideo, dije, ¿cómo sería la iglesia de mis sueños? ¿Cómo sería si tuviera todo el dinero, si alguien me venía a ayudar, si Dios proveyera? Hice un dibujo del templo, hice un dibujo de las facilidades que tendría, todo lo que tendría, y lo guardé. Ese dibujo tiene casi 30 años. En Houston nos dimos cuenta de la necesidad de la gente, no solamente la necesidad espiritual, sino las necesidades familiares, emocionales. En 2017 fue el huracán Harvey, que convirtió a la ciudad en una piscina gigante. Se perdieron más de 400.000 casas, murieron cantidades de personas. En ese momento Dios nos dio la posibilidad de ayudar. Estuvimos meses ayudando a la gente, llevando ropa, llevando comida, llevando agua, dando consejería. Abrimos la iglesia para la gente necesitada, íbamos a los barrios. Muchos barrios nos decían, aquí no viene la Cruz Roja, aquí no viene nadie, solo ustedes están viniendo ahí. Pero el edificio donde estábamos era muy pequeño, bastante antiguo, no teníamos estacionamiento. Entonces comenzamos a soñar con comprar un edificio. La verdad es que yo quería comprar, no quería construir. Ya había estado antes en proyectos de construcción, son muy complicados. Entonces alguien me dice, mire pastor, hay una tierra cerca de la iglesia donde estábamos, hay una tierra, nunca ahí se construyó nada, ¿por qué no la va a ver? Y yo no quería venir a verla porque yo decía, no, una tierra y no significa que tengo que construir. Así que fue esa una lucha con Dios respecto a tomar la decisión. Finalmente tomamos la decisión, ok, si tenemos que construir, y le dije a Dios, voy a construir. Y en ese proceso, en ese periodo, conocemos a Carlos Iglesias. Y el gran mérito que tuvo Carlos, yo siempre se lo digo, es que Carlos se puso la camiseta, se puso mi sueño, y en todo ese proceso Carlos me dijo, lo vamos a lograr, de una manera o de otra lo vamos a lograr. Porque imagínense, construir un edificio implica muchos problemas, implica mucho dinero. Nosotros no teníamos dinero, teníamos un poco de ahorro, $150,000. De acuerdo a los estimados, el costo iba a ser cerca de los $2 millones. Así que había mucha diferencia, pero ahí está el punto. Un sueño que valga la pena tiene que ser algo que tú no puedas lograr con lo que tienes ahora. Teníamos un obstáculo muy grande y es que los bancos generalmente no dan préstamos para construir, pero Carlos siempre me decía, no, vamos a asistir, yo conozco otra gente, conozco otro banco. Él siempre me mantuvo motivado a que era posible. Finalmente encontramos un banco que estaba dispuesto a hacerlo. El proceso fue sumamente complejo. Y fue de mucha ayuda porque Carlos conoce todo su equipo, él tiene un equipo excelente. Y yo se lo dije a él, tu equipo, yo los quiero de miembros de mi iglesia, porque defendieron el proyecto como si fuera de ellos propios. Ellos hablaron con los banqueros, con la ciudad, etcétera, etcétera. Así que fue vital para nosotros contar con Carlos, no solo para que alguien que me consiga el préstamo, sino alguien que soñó conmigo, alguien que se puso en mis zapatos, alguien que sufrió como yo sufrí. Todo ese proceso fue más de casi un año y medio. Construimos el edificio en un año. Inauguramos oficialmente en mayo del 21. El edificio es un edificio de 17,000 pies
cuadrados, tiene aulas, oficinas, tiene un salón multiuso para 300 personas, todas las facilidades, un santuario para 627 personas. Lo interesante de esto es que este edificio es casi igual al dibujo que yo había hecho hacía 30 años. Entonces la gente me dice, wow, qué rápido que lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Yo le dije, mira, no lo hice tan rápido, me tomó 30 años, desde que yo lo soñé hasta que me fui preparando y Dios me fue preparando para haberlo hecho una realidad. Así que yo quiero animarle a todos los que nos están escuchando, que tienen un sueño, no descarten los sueños, no aborten los sueños. Por algo Dios te pone los sueños, por algo Dios te planta la semillita en la mente y en el corazón. Bueno, esta es nuestra historia, estamos aquí, nos sorprendemos cada día del impacto que estamos causando en la comunidad. Así que yo les animo a todos a que se acerquen a iglesias y puedan poner su sueño y a partir de ahí comienza la aventura.